Su padre repitió muchas veces que no debía tener otra aspiración que la de convertirse en la sombra de su hermano mayor. La vista no era agradable. La sangre corría por la cara del joven. Este era un caballero que, él solo, detuvo a los guerreros más fuertes del continente. Boris, con una capa blanca y una cruz de caballero en el pecho, dijo que aquello era excelente, lo que significaba que era su hermano menor de Lord Kianbert. Boris se rió de buena gana. Y Kian preguntó quién lo contrató. ¿Fue el propio emperador? Boris se cubrió la cara con la mano y exclamó que ese velo negro que emanaba de él confirmaba que los rumores no mentían. Es un asesino de las filas de la oscuridad. Su organización es una monstruosidad, y tendrán que pedir un aumento para reprimir al rebelde hereje. Kian sugirió que Boris se atreviera. Si para ese momento ya pudiera hablar, sería mejor que se retirara para no quedarse sin dientes. Boris adoptó una postura de lucha y sugirió que Kian se rindiera porque ahora que estaba en su poder, no atravesaría su barrera de 9 estrellas. Kian pensó en avisar a su hermano. Tenían que descubrir quién estaba detrás de esto. Kian le dijo a Boris que incluso si tuviera 10 barreras, aún así lo convertiría en polvo. Boris le dijo que dejara de parlotear. Kian recordó las palabras de su padre, quien a menudo repetía que debía dedicarse por completo a proteger el honor de la familia, que su hermano era su orgullo y el éxito de Eshel era su éxito. Vio a su hermano mirándolo sin ninguna emoción en su rostro. Solo ahora Kian se dio cuenta de que su hermano Eshel estaba detrás de todo esto. Dijo en voz baja que sentía que Kian no entendía en absoluto por qué estaba allí. ¿El joven no podía comprender qué significaba todo esto? Eshel dijo que Kian había hecho un gran trabajo, por el bien de su familia y de la gente, y por él personalmente. Ahora está libre de la deuda que pesa sobre sus hombros desde hace 10 años. Kian meneó la cabeza y preguntó, ¿qué había hecho mal? El hermano respondió que al convertirse en un vil asesino, había perdido su forma humana. Todos estos años estuvieron obligados a escucharlo, por lo que sus pecados son imperdonables. Kian no podía comprender las palabras que Eshel le estaba lanzando. ¿Cómo se atreve a decir eso? Disputas sobre la corona imperial, supresión de las tropas demoníacas, la guerra por la unificación del continente. Él tuvo participación en el éxito de todos sus esfuerzos. Dedicó su vida a su hermano mayor con la esperanza de su propio bien. Y ahora este fue el pago de Eshel por su lealtad. Kian exclamó indignado que había trabajado para él durante 20 años como un perro. Sin embargo, a él no le importan las consecuencias. Si quiere matar, que mate. Pero irán juntos al otro mundo. Los caballeros imperiales estaban sorprendidos por la enorme cantidad de maná en el hombre que acababa de terminar una batalla. ¿Era siquiera un hombre? A Keanu incluso le pareció gracioso que el héroe más grande del continente temblara de miedo por su hermano menor, cuya vida él mismo había intentado. ¿No le daba vergüenza? Eshel, corriendo hacia su hermano, pensó solo en una cosa, que solo necesitaba golpearlo una vez. Golpear un punto débil interrumpirá la regeneración. Boris detuvo el movimiento de Kian con magia. El arma cayó de sus manos. Eshel llegó a tiempo y atravesó su cuerpo con una espada sagrada, y dijo que quería darle una muerte fácil como a su hermano. Pero mostró su verdadero rostro. Sabía de la naturaleza de Kian desde hacía mucho tiempo, y nunca había confiado en él. El hermano menor miró a Eshel con sorpresa y lentamente se dejó caer de rodillas. Eshel sacó la espada del cuerpo de la víctima y pateó a Kian. Después de esto se dio la vuelta y ordenó a sus caballeros que avanzaran. Kian yacía en el suelo y sintió que la vida lo abandonaba. Los últimos momentos de su inútil y estúpida vida pasaron ante sus ojos apagados. Oyó una voz lejana y tranquila que lo llamaba por su nombre. Kian abrió los ojos y vio el rostro de una niña encima de él, diciéndole que se despertara. El joven la reconoció como Emily, su sirvienta personal, y le preguntó qué estaba haciendo allí. Kian notó que no habían visto a Emily durante 20 años, pero ni una sola arruga había aparecido en su rostro durante ese tiempo. Se dio cuenta de que estaba en la habitación de su infancia, y todos los muebles estaban en su lugar original. Kian se sorprendió al darse cuenta de que había regresado a su infancia. Mientras tanto, la criada se volvió hacia Lord Kian. Ella le pidió que se recompusiera y no intentara perderse otra pelea. Al principio, Kian no entendió de qué estaba hablando Emily. Por un minuto miró todo lo que le rodeaba con una mirada incomprensible. Era en efecto el castillo del duque Worth. Ya no había ninguna duda. Definitivamente se trataba de una fortaleza del pasado. ¿Podría ser que la vida pase ante tus ojos durante la muerte? Kian recordaba bien ese día,
Hace 27 años, el 1 de marzo de 985, un año antes de ingresar a la academia. A principios de cada mes, la familia organizaba una pelea de entrenamiento entre los hijos. Fue un acontecimiento importante al que asistió personalmente el duque Worth. Su oponente fue Crans Worth, su medio hermano de la misma edad. Su madre era la duquesa Margarita de Argeus, y por eso recibió mucha más atención, aunque ambos eran más jóvenes. De los 4 hijos, Kian era el único bastardo de orígenes turbios, y después de esa batalla, se convirtió en el hazmerreír de quienes lo rodeaban. Su padre perdió todo interés en él y le ordenó que se mantuviera alejado de su camino. Esta vez, Emily le sugirió a Keanu que abandonara la pelea, pero el chico dijo directamente que simplemente ganaría. Kian cogió el estoque y se dio cuenta de que le parecía pesado. Definitivamente no era un sueño ni un recuerdo moribundo, y nunca había oído hablar de una magia de ilusión similar. Él realmente retrocedió en el tiempo. Krantz afirmó con arrogancia que nunca pensó que Kian se presentaría a esta pelea. El duque dio la orden de comenzar la batalla. Krantz se apresuró a atacar y Kian permaneció tranquilamente en su lugar. Había una mirada de confianza en el rostro de Krantz. Keanu sintió que su oponente se movía como un caracol. Krantz atacó, pero su arma cortó el aire y Kian la esquivó fácilmente. Krantz llamó a Kian cobarde y lo llamó a luchar. Entonces Kian le quitó la espada de las manos a su hermano con un golpe elegante, y luego añadió una patada en el tobillo. Krantz aulló de dolor y sus ojos se pusieron en blanco. Cayó agarrándose la pierna con ambas manos. El rostro de la duquesa cambió sin poder creer lo que veía. Kian sabía que el duelo terminaría en el momento en que apuntó su espada a la garganta de Krantz. Pero el joven no estaba satisfecho, porque Krantz le había hecho la vida imposible por diversión, y seguía haciéndolo en la academia. Decidió darle una paliza para sacarle las tonterías. Esta vez decidió tomar control de su propia vida. La batalla terminó con la derrota completa de Krantz. Su padre había pospuesto su planeada aventura para encontrarse con Kian. Debió haberle causado una gran impresión durante el duelo. Él asignó a su guardaespaldas personal y al gran caballero Jürgen para acompañar al joven. En el pasillo del castillo, Kian se encontró con la duquesa, quien caminaba acompañada de una criada. Parecía que regresaba de la enfermería donde estaba Krantz. Margaret le preguntó a Kian, ¿cómo pudo hacerle esto a su hermano? El joven respondió que un duelo no es un juego, y la duquesa exclamó que por eso no valía la pena mezclar sangre con gente de las clases bajas. ¿Qué más se puede esperar de un degenerado de la chusma sucia? Debería haber dado las gracias por poder estar aquí, pero en general debería haber sido echado inmediatamente a la calle. Kian se sintió furioso y parecía que fue demasiado por parte de Margaret. Podría haberle cortado la garganta. Kian pensó que tal vez debería matar a la duquesa, aunque la muerte era un resultado demasiado fácil para ella. Tenía una mejor idea, pero tomaría tiempo. Kian se volvió hacia Margaret y le dijo que ella debía saber que él estaba entrando a la academia con Krantz. La duquesa preguntó sorprendida, ¿y qué? Kian respondió que a Krantz le podrían faltar varias extremidades cuando se gradúe. Margaret, enfurecida, llamó sin vergüenza al joven y le lanzó un manotazo. Jürgen se interpuso entre ella y Kian, declarando que debían darse prisa porque no podían hacer esperar a su señoría. Se disculpó con mi señora y condujo al joven hacia la oficina del duque. Después de todo, las órdenes del duque son absolutas. Ahora Kian estaba bajo la protección de uno de ellos. Era agradable tener un caballero que no estuviera bajo el control de Margaret. Kian entró en la oficina de su padre e informó que el hijo menor de la casa de Bert había llegado a sus órdenes. Le dijeron que se sentara y este fue el primer diálogo con el duque Willers Bert, gobernante de Vilias y las tierras occidentales del imperio Wusif en 15 años. Muchos lo conocieron como el defensor del continente, un gran héroe dotado de talento mágico y una mente aguda. Detuvo la invasión de tropas demoníacas y asumió una carga insoportable. Hasta su muerte, su único deseo fue la paz en el continente. Sin embargo, esto era diferente de los recuerdos de Kian. Eligió para sí el papel de servidor del pueblo. El duque era un auténtico tonto. Wilbers miró al joven con una mirada seria y dijo que se movía durante el duelo como si estuviera leyendo la trayectoria de la espada de Krantz. Mientras se lanzaba, Kian vio la trayectoria del estoque y giró su cuerpo perfectamente, evitando el golpe. ¿Cuándo aprendió esgrima? Kian se sorprendió por la perspicacia del duque y respondió que no había sucedido nada de eso, que solo había estado entrenando duro por las noches. Wilbers miró atentamente al muchacho y afirmó que el Kian que él conocía no tenía ni la capacidad ni el deseo de aprender esgrima,
Así que, ¿por qué ocultar tal talento? Kian respondió que simplemente no quería llamar la atención innecesariamente, y el duque agregó que la falta de información le jugó una broma cruel a Kranz. ¿Pero no se excedió un poco con el resultado de la pelea cuando pateó a su hermano? Kian se dio cuenta de lo provocativa que era la pregunta de su padre. Obviamente quería poner a prueba su carácter. El joven respondió que simplemente quería demostrar su valía. Puede que sean medio hermanos, pero son rivales de Kranz. Él solo estaba siguiendo los términos del duelo. Sin duda al duque le gustó su respuesta directa y aguda. Le dijo al joven que estaba inmensamente complacido con el talento de su hijo. Wilbers expresó su confianza en que Kian sería de gran utilidad para Eshel. Kian se dio cuenta de que nada había cambiado en el pasado, y que una vez más tendría que servir a Eshel. Su padre todavía estaba obsesionado con él. El duque declaró que quería recompensar a Kian por su victoria y preguntó qué quería. Mientras tanto, Kian pensó que, dado que este era el desarrollo inevitable de la historia, simplemente destruiría todos los planes del bastardo Eshel. Miró a su padre a los ojos con valentía y le declaró que quería ir al frente. Emily, al enterarse de esto, le preguntó al joven si realmente se había vuelto completamente loco. ¿Acaso no sabía los horrores que estaban sucediendo allí? Todo el campo de batalla está completamente ocupado por viles bestias demoníacas. La región de Velias es parte de las tierras occidentales del Imperio Wusif, y también es el único lugar en el imperio que se llama Línea del Frente, siendo el área más avanzada en la Línea del Frente el Valle de Lemeya. Allí todavía se libra una guerra centenaria contra los demonios. El duque Wilbersworth se opuso categóricamente al exilio de Kian, pero aceptó con una condición. En el plazo de un mes, Kian debería haber sido lo suficientemente competente para sobrevivir en el valle, aunque el joven no conocía todas las condiciones adecuadas para ello. Primero decidió fortalecer sus músculos, porque un cuerpo débil no sirve de nada. Una cosa que hizo feliz a Kian fue que, incluso después de regresar a este mundo, el sentimiento de lucha aún permanecía con él. Aún quedaban algunos granos de maná en su cuerpo, y si lograba fortalecer sus músculos, podría encontrar un uso digno para el maná. Necesitaba empezar a entrenar ahora. Sus pensamientos y las conversaciones vacías de Emily fueron interrumpidos por la repentina llegada de su hermana. Ellis irrumpió en su habitación con una expresión feroz en su rostro. Antes de que la criada tuviera tiempo de saludar a la señora, agarró a su hermano por el cuello y le preguntó si realmente se le habían salido las bolas de las ruedas. ¿En serio le pidió a su padre que lo enviara al frente? Aparentemente Kian había ganado confianza en sí mismo después de su pelea con Kranz, pero ella moderaría su ardor. Ellis le ordenó a Keanu que fuera rápidamente al tejado. Allí afirmó que el duelo comenzaría tan pronto como sacaran sus espadas, y si resistía durante 3 minutos, entonces lo dejaría ir al frente. Antes de la pelea, Ellis le preguntó a Keanu si quería liderar a su familia. Kian entendió a qué se refería, pero en realidad no lo necesitaba. Mientras tanto, su hermana le dijo que se defendiera y sacó su espada. Fue un día bastante ocupado para Kian hoy, ya que ya había peleado con Kranz hoy. Ellis lanzó un poderoso ataque contra Kian, cortándolo con su espada desde arriba. Para sorpresa de la niña, el niño bloqueó un golpe muy serio y poderoso, y Kian pensó que parecía que a su hermana no le importaba la diferencia de edad. Ellis dio un paso atrás y pensó con respeto que ese niño era capaz de parar la espada con algún estoque fino. La niña finalmente decidió que era solo una coincidencia. Ella atacó a Kian aún más activamente. Resistió con dificultad los golpes de la pesada espada. Ellis se emocionó aún más cuando Kian se defendió con éxito y se esforzó por ganar a cualquier costo. Keanu tuvo que retirarse, porque su hermana no se contuvo, y si no hubiera hecho girar la espada en el último momento, podría haberla matado fácilmente. La mayoría de las técnicas de Black Mist están dirigidas a matar instantáneamente a la víctima, y con sus habilidades es imposible luchar y pensar en cómo no matarla. Keanu se preguntó, ¿cuánto faltaba para que transcurrieran 3 minutos? Compensó la falta de músculos con maná en la espada, pero el joven ya estaba en su límite. Mientras tanto, Ellis estaba lanzando un hechizo. Kian se dio cuenta de que esa era la magia de las 6 estrellas. Ellis usó la habilidad Espada de Agua y lanzó otro ataque contra el joven. Kian se preguntó con cansancio e ironía, ¿realmente quería que él muriera? Las cosas se estaban poniendo serias porque Ellis había perdido completamente el control de sí misma. Si logra bloquear su golpe, usará su fuerza para enviarlo a volar. Parecía que no tenía elección, y Kian corrió hacia su oponente. Ellis blandió su arma con una fuerza terrible. En ese momento,
La figura de Jurken apareció repentinamente entre los combatientes, quien les ordenó detener el duelo. El caballero se volvió hacia Lady Ellis. Le dijo a la muchacha que estaba exagerando, porque su oponente no era otro que Lord Kian. El joven suspiró aliviado y pensó que Jurken había llegado justo a tiempo. Ellis recobró el sentido y corrió hacia su hermano. Lo abrazó, le pidió perdón y le dijo que se había olvidado por completo de sí misma. Ella estaba tan disgustada por la idea de su partida que perdió completamente el control de sí misma. Esa era Ellis, siempre dándolo todo en todo lo que hacía. Ellis es la hermana mayor de Kian, incluso en la academia, un refugio para los estudiantes más talentosos en los campos de la esgrima, la magia y lo académico. Ellis era una élite incomparable en todas las materias. Y también por su apariencia apropiada, la gente comenzó a llamarla la Niña de Dios. Al crecer con una espada en su mano, le dio a Eshel una gran competencia para convertirse en el próximo protector del continente. Sin embargo, poco después de unirse a la Orden de la Luz, le esperaba un final trágico. Kian decidió que esta vez la protegería. Mientras tanto, Ellis le preguntó a Jurken si él no era el caballero personal de su padre desde que se fue a la aventura. Jurken respondió que estaba cumpliendo las órdenes de su señoría para proteger a Lord Kian. Las órdenes eran secretas, por lo que no podía decírselas antes. En realidad, Kian notó la vigilancia poco después de conocer a su padre, y le resultó difícil fingir que no vio nada. ¿Pero por qué su padre confiaría en secreto a Jurken su protección, si al fin y al cabo todavía es un niño? Al día siguiente, Ellis regresó a la academia y pasó a ver a su padre antes de la graduación, mientras Kian comenzaba su duro entrenamiento. Decidió dedicar las próximas 2 semanas al entrenamiento físico. Sin embargo, 10 flexiones eran su límite, y estas 2 semanas fueron semanas de continua decepción. Kian tenía un gran físico antes, y ahora necesitaba un nuevo plan. Una criada entró en la habitación y anunció que tenía un paquete de Lady Ellis, y ese era el nuevo plan de Kian. El frasco dentro del paquete olía muy mal, y Kian le pidió a Ellis la sangre del perro del infierno para aliviar la incomodidad del último duelo. Es un recurso raro procedente directamente del Valle Lemeya, pero parece que también está disponible en el mercado negro. La sangre de las bestias demoníacas tiene un olor terrible, además de causar una sensación de ardor en la boca, y muchos la consideran veneno. Sin embargo, beber esta sangre aumenta permanentemente los poderes físicos y mágicos, aunque para la mayoría de las personas esto es un cuento de hadas. Pero en su vida pasada, Kian vio con sus propios ojos cómo el cuento cobraba vida. Se preparó para beber esta poción y le pidió a Emily que no se preocupara. Después de todo, él era la única persona que podía sobrevivir a su cocina, ya que recordaba muy bien su primer plato. Era una sopa de champiñones, tras una cucharada de la cual su pulso volvió con dificultad, y comparado con este plato, la sangre de perro era simplemente un postre dulce. Mirando con indiferencia el rostro disgustado de Emilia, Kian bebió la sangre y dijo que estaba realmente deliciosa. Luego decidió salir a caminar y probar qué tan bien funcionaba la sangre del perro del infierno. Kian no había visitado este lugar desde hacía mucho tiempo y había estado esperando esta oportunidad durante 2 semanas enteras. Jurken había ido a informar a su padre y venía aquí siempre que quería estar solo. Un día, Eshel recibió una revelación de Lumendel, el dios de la luz, en la que se enteró de que en algún lugar del desierto forestal de Belias estaba escondido un antiguo santuario. Aunque realmente no lo creían, pudieron encontrar el lugar donde se concentraba el maná, pero, naturalmente, no hubo iluminación en esta vida. Así que ahora él es el único que conoce este lugar. Eshel ni siquiera en sus sueños más locos podía imaginar lo que Kian le iba a hacer. Este santuario estaba aquí y Kian decidió entrar en él. Era un poco diferente de lo que Kian había visto antes en los viejos tiempos. Incluso antes de la guerra entre demonios y dioses de hace 300 años, que convirtió toda la historia de la Tierra en polvo, este lugar era utilizado de una manera especial. Fue utilizado como santuario para Lumendel, el dios de la luz. Nadie hubiera pensado que un lugar así estaría escondido entre sus bosques. Kian, al entrar, vio esta espada sagrada. Esta espada era la dueña del santuario. El 12 de agosto de 1999, la gente logró liberar a Belias de los demonios, pero la gente común no era rival para los demonios. El curso de la batalla cambió gracias a unas reliquias antiguas, llamadas las armas de los dioses, que aportaron a la humanidad una rápida victoria. Una de estas reliquias es Duran Dark,
una espada sagrada bendecida por Lumendel, que jugó un papel clave en la expulsión de las fuerzas demoníacas. Más tarde, esta espada pasó a manos del hermano de Kian, con la que Eshel lo mató. Existía la posibilidad de que Duran Dark estuviera involucrado en el regreso de Kian aquí. El joven tocó cuidadosamente la espada con su mano, pero como pensó Kian, no hubo reacción. Le dio una patada con el pie y sintió que eso le arruinó el ánimo. De todos modos, no necesitaba esa espada. El joven caminó un poco más lejos, donde pudo ver algo que parecía una sombra proyectada por esta espada. Esta cosa realmente era fácil de confundir con la sombra de una espada sagrada. Pero no era una sombra en absoluto. Era simplemente que la oscuridad siempre sigue a la luz. Kian sabía que más allá del altar había un camino a otra habitación. Se alegró de volver a ver esa arma. Era su fiel compañero, Keiram. El joven le dijo que se levantara y despertara. Tomando el arma en sus manos, Kian sintió que quería cortar algo. Keiram le preguntó a Kian si sabía lo que significaba su despertar, y el niño respondió que no lo sabía, pero como lo había despertado, tendría que utilizarlo. El espíritu de la espada apareció ante Kian y dijo que era un tonto por despertar la espada mágica. Era demasiado tarde para que el chico se arrepintiera de lo que había hecho, y su cuerpo ahora le pertenecía. El espíritu se abalanzó sobre el joven, pero tras recibir un golpe cruel, este retrocedió. Kian lo agarró por el cuello y se dio cuenta de que antes no había sido tan imprudente. El espíritu no podía comprender cómo ese tipo podía tocarlo, y Kian le recordó que ahora le pertenecía. El espíritu se escapó de las manos del joven y apareció en forma de una niña con uñas rojas y afiladas, quien le preguntó, ¿quién era? ¿Un sucesor realmente? ¿Por qué tiene el aura de Aer? Y Kian respondió con calma que él es de hecho el sucesor de Aer. Entonces Kian ordenó a la espada mágica Keiram que se inclinara ante su nuevo amo. Keiram se abalanzó sobre el joven y le declaró que se negaba a obedecer. Kian se dio cuenta de que no tenía sentido continuar la conversación, ya que su objetivo era tomar posesión de su cuerpo. Keiram no le dejó otra opción y decidió hacerlo de la manera fácil. Kian pronunció la palabra secreta, control de espada, y le pidió a la espada mágica que obedeciera voluntariamente hasta que se vio obligado a hacerlo. Keiram preguntó sorprendido, ¿dónde aprendió el hombre este hechizo? Kian repitió el hechizo una vez más, y Keiram se inclinó ante él, declarando que lo reconocía como su amo. Kian suspiró y pensó que ya había conseguido todo lo que buscaba, y que ahora era el momento de regresar. Cuando entró en la luz, sintió un temblor en la espada que tenía en la mano. Aparentemente, Keiram había olvidado la última vez que vio la luz. Ella admitió que se sentía nerviosa. Ella preguntó el nombre del maestro y Kian dio su nombre. Keiram dijo que era la primera vez que escuchaba ese nombre. ¿Aer realmente lo eligió? Kian confirmó su suposición y agregó que fue elegido en su vida pasada, porque esta es su segunda vida. Keiram vio la espada sagrada y le preguntó al maestro quién era ese niño, y él respondió que aún no había despertado, porque su maestro aparecería en al menos 20 años. Keiram preguntó, ¿de dónde sacó Kian tanta confianza? El joven, en lugar de responder, blandió su espada y cortó parte de la espada sagrada. Keiram preguntó con preocupación en su voz qué tenía en mente y qué planeaba hacer al respecto. Kian respondió que no lo sabía, pero tenía un buen presentimiento. El carruaje, tirado por 2 caballos, avanzaba rápidamente por el camino que conducía al valle. El tiempo pasó rápido y finalmente llegó el día. El duque Wilbersvert le preguntó a Kian una vez más, ¿realmente sigue ansioso por ir al frente? Si Kian ha cambiado de opinión, no es demasiado tarde para echarse atrás. El joven respondió que su corazón ya estaba en el frente. Entonces el duque ordenó a Jurken que liberara a la bestia. Kian vio un pergamino mágico en las manos del caballero y decidió que quería convocar a alguien. Jurken lanzó el hechizo. Era una bestia ardiente del inframundo, un perro del infierno. Era un demonio clasificado del Valle Lemey, y realmente hicieron todo lo posible para esta prueba. Pero seguramente intervendrán si algo sale mal. Wilbers se volvió hacia Kian y le dijo que un guerrero debe ser responsable de sus palabras. Si quiere ir al frente, debe pasar la prueba. Antes de esto, Kian desafió a Jurken a una pelea. Argumentó que faltaban 3 días para su inspección y no quería luchar con el aire todo ese tiempo. Necesitaba experiencia en combate real y pidió ayuda al caballero Jurken. Le preguntó al joven si no sería mejor tener un duelo con alguien de su edad. ¿Quizás podría ser Krantz? Kian respondió que por alguna razón Krantz había comenzado a evitarlo. Con su petición, el señor puso a Jurken en una posición difícil.
Finalmente, tomó su decisión y dijo que aceptaba pelear, pero su espada permanecería en su vaina y se concentraría en la defensa, para que Kian pudiera atacar tanto como quisiera. Kian agradeció a Jurken y le pidió un favor más. Papá no debe saber ni una palabra de este duelo. Después de esto comenzó la pelea de entrenamiento. Jurken quedó sorprendido por la fuerza de este joven. Recibió un golpe muy fuerte. El caballero también notó la velocidad y precisión de los movimientos de Kian. Además, el hijo menor del duque era bastante inteligente. En defensa propia, Jurken permitió que el joven practicara su técnica con la espada. Los ataques de Kian se volvieron cada vez más peligrosos. Entonces Kian volvió a guardar el arma en su funda y, agradeciendo a Jurken por su ayuda, dijo que todavía estaba más allá de sus capacidades. Jurken lo elogió por su excelente trabajo. No podía entender cómo es que su insignificante Lord Kian se convirtió en un espadachín tan talentoso. Después de lo que el caballero había visto, podía decir con certeza que esta sería una prueba mucho mayor para el perro del infierno de lo que hubiera sido para Lord Kian. Mientras tanto, la bestia de fuego comenzó su ataque contra el hombre. Su boca abierta con colmillos afilados ya estaba muy cerca. Kian sabía que todavía estaba débil para enfrentar al demonio de frente, y por eso necesitaba terminar la pelea lo más rápido posible. Lo mejor es acabar con este monstruo de un solo golpe. Kian esquivó el ataque de la bestia y, aprovechando su tiempo, hundió su espada en su cabeza. El perro cayó sangrando y Kian pensó que esa sangre le bastaría para un par de botellas. Sin embargo, no quería estropear la opinión pública, y tras sacar su arma del cadáver de la bestia, la devolvió a su vaina. El duque aplaudió suavemente y elogió a Kian por hacer un excelente trabajo al pasar la prueba. En ese momento, Keiram se volvió hacia el joven. Ella preguntó venenosamente, al parecer él solo la necesitaba para cocinar. ¿Por qué no se aprovechó de ella? Si ella también necesita sangre fresca. Keiram le pidió a Kian que le diera al menos un sorbo de la sangre de la bestia asesinada. Él la tranquilizó y le aseguró que pronto la lavaría en ríos de sangre. Solo tenía que esperar. Keiram le preguntó al maestro con resentimiento. Entonces, ¿por qué la despertó temprano? Se anunció que los ogros estaban avanzando desde el noroeste. Se escuchó una alarma y el duque ordenó eliminar rápidamente a los monstruos, matando a todos y cada uno de ellos. Se prepararon los grilletes de la purificación. Una poderosa fuerza mágica cayó sobre las hordas de ogros. Los monstruos lo pasaron mal. Los caballeros de su majestad atacaron valientemente a los ogros. Se desató una batalla masiva entre humanos y monstruos. En ese momento, Kian Bird se acercaba a las líneas del frente, montado a caballo, y Emily, que lo acompañaba, temblaba de miedo. Kian pensó con deleite que extrañaba ese lugar. Pero allí estaba de nuevo y seguía siendo igual de espeluznante. El duque le preguntó a Kian cómo se sentía y él admitió que estaba un poco nervioso. Wilbers señaló que allí la vida podía perderse en cualquier momento y por lo tanto nunca debía bajar la guardia. Fue solo uno de muchos días en el frente. Normalmente se libran de 3 a 4 batallas por día, y cada batalla se libra según un protocolo estricto. Aquí, cada gran caballero tiene su propia función, y así aleja a las criaturas demoníacas de la línea del frente. A Kiana le asignaron la tienda más alejada de la línea del frente. Había tantos guardias alrededor que no sabía dónde conseguir una víctima para Keiram. Kian decidió que tendría que esperar hasta la noche. El joven notó que Emily temblaba como una hoja de álamo y le preguntó qué había pasado. La criada respondió que Su Alteza había dicho que uno podría morir allí en cualquier momento, y Kian le había sugerido que se fuera a casa. Emily exclamó indignada que no debía bromear así, porque sin ella no era capaz de nada. Aquí hay muchos engendros demoníacos, y si ella huye con la cola entre las piernas, ¿quién se hará cargo de él? Después de esto, la criada le informó a mi señor que era hora de cenar. En un ataque de ira, Kian realmente quiso enviar a Emily a casa, pero luego cambió de opinión. Kian colocó el animal de peluche en la cama en su lugar y lo cubrió con una manta, esperando que funcionara. Emily se despertó de repente y le preguntó si siquiera planeaba entrenar aquí. Es tan diligente que su señoría debe estar orgulloso de él. Kian se puso la capucha de su capa sobre la cabeza y le pidió a la criada que lo cubriera y que regresaría pronto. Le ordenó a Emily que les dijera a todos que estaba durmiendo. Por la noche, la seguridad en las líneas del frente se refuerza, por lo que Keanu tuvo que hacer lo que había planeado ahora o nunca. No se le daría una segunda oportunidad. Kian llegó a la tercera zona de niebla negra llamada el Descenso Brumoso. Era una zona de alto riesgo, repleta de diversos monstruos. Fue un gran lugar para probar a Keiram. Keiram, al encontrarse en la mano del joven,
Se volvió hacia él y le pidió que no se contuviera, que la dejara cortar a todos. Un enorme perro del infierno fue la primera víctima. Kian estaba feliz de cumplir la petición de Keiram. Utilizó la habilidad Mistblade, Mist Storm, que le permitió destruir varios demonios a la vez de un solo golpe. Después de beber un poco de sangre de una taza previamente preparada, Kian miró a su alrededor con una mirada satisfecha. Keiram también se sintió maravillosa, como si hubiera nacido de nuevo. Kian sugirió continuar con su entrenamiento, y Keiram afirmó que ganarían fuerza durante toda una semana si peleaban contra esos mestizos. Kian le dijo a Keiram que no se preocupara, ya que todavía quedaba toda una noche por delante. Habían monstruos en abundancia en este lugar, se divertían mucho y eso era muy emocionante e interesante. Mientras tanto, doblando la ladera de la montaña, dos carros, acompañados por un gran número de caballeros, se dirigían hacia el valle. Dentro del carruaje, la criada le dijo a la dama que las líneas del frente eran demasiado peligrosas y que aún podría cambiar de opinión. Pero Su Alteza le pidió a la mujer que no la tratara como a una niña. Como princesa, debe ayudar a su padre, el emperador, en su viaje. La criada no debería sacar este tema una y otra vez. La mujer bajó la cabeza obedientemente, y luego, como si recordara algo, declaró que el hijo menor del duque Bert también estaba al frente. Se rumorea que tiene la misma edad que la princesa, y Su Alteza se preguntó si el duque Gwert realmente había traído a su hijo menor al frente. La criada respondió que él se había ofrecido como voluntario, y que tal vez podrían llevarse bien con él. La princesa respondió que no estaba interesada en absoluto en él y que quería dormir. Luego le preguntó a la criada, ¿cuál era su nombre? Ella respondió rápidamente que su nombre era Lord Kyan Vert. La princesa miró pensativa por la ventana. La batalla terminó y Wilbersweert preguntó sobre las bajas entre los guerreros. No hubo bajas ni heridos y el duque ordenó el regreso al campamento. De repente se dio cuenta de que su hijo Kian estaba cerca del cadáver de uno de los monstruos. Wilbers dijo que se adaptó rápidamente a la vida en el frente. Kian respondió que aún le quedaba mucho por aprender, y el duque admitió que no creía que durara mucho. Pero Kian se mantiene firme y está orgulloso de su hijo. Cuando se fue, su padre le dijo a Keanu que viniera a verlo mañana por la mañana porque tenían algo de qué hablar. Era un monstruo peligroso, un gusano asesino. ¿No estaba claro qué estaba haciendo en las afueras del valle? Keiram se volvió hacia el caballero y le sugirió que tenía ciertas dificultades, y por qué no dejarle este monstruo a ella. Ella solo quiere ayudarlo. Y el joven respondió que estaba al tanto de sus planes. Ella quiere tomar el control. Keiram notó que el gusano reaccionaba demasiado rápido y que los golpes de Kian no eran rival para él. El joven comprendió que ella tenía razón y que a ese ritmo no mataría al monstruo en un futuro próximo, aunque ya había pasado un mes entero desde su llegada al frente. Aunque había bebido la sangre de muchas bestias demoníacas, todavía no era suficiente. Parece que Kian Worth no tenía elección. Keiram tendrá que seguir un poco el juego. Utilizó la novena encarnación de la espada demoníaca. Niebla espesa. El monstruo asesino no debería haber venido aquí. Después de que Kian asestó un duro golpe al gusano, utilizó Mistblade, Fluttering Petals. Wilbersweert se dio cuenta de que el perro del infierno había sido asesinado recientemente. La cantidad de maná parece impresionante. ¿Podría ser realmente obra de un demonio? Si está involucrado aquí, no pueden simplemente hacer la vista gorda. El duque ordenó quemar los cadáveres de los animales y examinar cuidadosamente los alrededores. Vert miró atentamente las heridas dejadas en el perro y pensó que esas marcas de espada le eran familiares. ¿Tal vez era solo un déjà vu? En ese momento, Jurgen lo llamó y lo invitó a mirar lo que había encontrado. Era el cadáver de un gusano asesino, y el duque preguntó con asombro, ¿quién habría podido lidiar con semejante coloso? ¿Es realmente la misma organización? Esta técnica de encarnación de la espada demoníaca le da a Keiram control sobre el cuerpo de Kian, lo que le permite usar su verdadero poder. Sin embargo, si baja la guardia, Keiram podría acabar en su poder. Kian yacía en la cama y no podía entender lo que estaba pensando. Era una locura total. Usarla para matar a un monstruo. Tuvo suerte de beber sangre demoníaca. Si eso hubiera sucedido hace un mes, su cuerpo no habría podido soportarlo. Keiram le dijo al joven que lo entendía todo, aunque parecía un niño. Todo en él decía lo contrario. Él la mantiene bajo control perfectamente. Conoce perfectamente la geografía del valle y utiliza técnicas de niebla a un alto nivel. Además, él mismo dijo que esta no era su primera vida.
Ahora está completamente segura de que Kian es un regresor, y Kian se sorprende de que Keiram recién ahora se haya dado cuenta. Keiram exclamó con disgusto que, ¿cómo se suponía que ella entendería esto, si él nunca se lo explicaba? Keiram expresó dudas de que matarlo fuera una tarea fácil. Ella creía que el dueño de Durán lo había intentado, lo que significaba que solo había dos opciones. O caía en un duelo, o se convertía en víctima de una traición. Keiram todavía estaba inclinado hacia el segundo, porque Kian miraba la espada sagrada como si fuera una mierda y era difícil no notarlo. Entonces, su objetivo principal es la venganza. De cualquier manera, debe tener en cuenta que si ella nota su vacilación, lo absorberá inmediatamente. Kian le arrojó una taza que tenía a mano y le dijo que supiera cuál era su lugar y que no lo asustara. Se dio cuenta que Keiram no había cambiado en absoluto. Estaba exactamente igual que en su vida pasada. Se escuchó un ruido inusual en el campamento y Kian se preguntó, ¿qué estaba pasando? Le hizo esta pregunta a Emily, quien se sorprendió de que el caballero ya se hubiera despertado. La criada informó que el cadáver de un demonio de alto rango fue encontrado cerca de la entrada del valle. Hacía mucho tiempo que estas criaturas no aparecían cerca de los campamentos, así que Kian le preguntó a la niña si había algo más inusual. ¿Hubo algo más aparte del gusano asesino, como rumores de personajes sospechosos? En ese momento, alguien llamó a Kiana. Fue el gran caballero Jurgen, quien anunció que el duque quería verlo de inmediato. Las cosas iban mal porque Kian no tenía tiempo para cuidar los cadáveres de los monstruos. Los soldados que llegaron demasiado rápido se lo impidieron. El joven llegó a la tienda del duque e informó de esto, pensando que Wilbers podría haberse dado cuenta de que lo había hecho. Su padre invitó a Kian a sentarse, y él pensó que si el duque le preguntaba sobre el día anterior, no podría justificarse. Wilbers Vert preguntó, ¿dónde estaba Kian anoche? El joven respondió que se había acostado temprano debido a un cansancio abrumador. El duque pensó con incredulidad que, aunque su hijo se había acostado antes, las huellas en el valle recordaban demasiado la técnica de Kian. Kian esperó con gran expectación más preguntas. Aún así, a Wilbers le resultaba difícil creer que el niño pudiera manejar el gusano asesino. Le dijo a Kian que probablemente ya había oído sobre lo que había sucedido cerca de su campamento. Todavía están investigando el asunto, pero está bastante seguro de que es obra de Emigali. Este es un misterioso grupo de asesinos que ha existido desde tiempos inmemoriales. No conocen su verdadero propósito, pero quitaron la vida a muchos nobles con el pretexto de la purificación. La característica distintiva de los asesinos es la niebla negra que los sigue a todas partes. Solo la niebla había desaparecido hacía mucho tiempo, y la última vez que fueron vistos fue hace 300 años. Pero el cadáver del gusano asesino estaba envuelto en esa misma niebla. Este es el rastro de Aer, el dios de la oscuridad, que es el objeto de adoración de la niebla, así como la fuente de su poder. El duque añadió que si sus suposiciones eran correctas, el gusano asesino y todas las demás bestias demoníacas fueron asesinados por alguien de las filas de la niebla. Kian pensó con admiración que su padre solo necesitaba ver las heridas para concluir que los monstruos habían sido asesinados por una antigua organización, lo cual era asombroso, ya que no había habido señales de la organización durante 300 años. Wilbers dijo que no saben el motivo de su aparición, por lo que Kian debe tener cuidado. Pronto notificará al Imperio y realizará una investigación exhaustiva. El duque llegó a la conclusión de que Kian no podía estar conectado con la niebla. Todavía era demasiado joven, y le anunció al joven que terminarían su conversación por hoy. Entonces el duque dijo que su majestad los visitaría hoy. Quería pedirle a Kian un pequeño favor. En ese momento se escuchó el sonido de un cuerno especial, anunciando la llegada de su majestad el emperador al campamento. Wilbers hizo una profunda reverencia y saludó al venerable emperador. Su majestad se alegró de conocer al señor. Abrazó a su viejo amigo y lo miró atentamente a los ojos. Luego dirigió su atención a Kian. El joven se presentó y dijo que era el hijo menor de la casa Vert, y saludó al venerable emperador. El emperador expresó su sorpresa por ser tan joven y estar ya en el frente. Al parecer, el hijo de Wilbers era realmente diferente de los demás. Kian decidió que el favor que le pedía su padre era simplemente para mostrarle su hijo al emperador. En su vida pasada, siempre estaba encerrado en la mansión cuando llegaba el emperador. Mientras tanto, el emperador también quería presentarles a alguien. Fue la quinta princesa del imperio Wusif, Arin Severus. Kian la conoció en su vida pasada como la trágica quinta princesa.
Su padre le pidió que acompañara a la princesa Arryn durante todo el día. Kian preguntó, ¿cómo se suponía que debía hacer esto? Wilbers le pidió a su hijo que no se preocupara, que solo necesitaba hacerle compañía. Tenían la misma edad y se cruzarían más de una vez en la academia. Kian recordó que ella efectivamente había ingresado a la academia, y parecía haberla visto un par de veces. El duque afirmó que no había nada de malo en reunirse con un miembro de la familia real, aunque fuera por poco tiempo, pero que le gustaría que Kian se llevara bien con Arryn. Keanu tenía claras las intenciones de su padre. Al estar conectado con el emperador, quería establecer contacto entre ellos también. Sin embargo, eligió a la persona equivocada y nunca podrá ser amigo de la princesa. Pero esto solo lo sabía él, que venía del futuro. Esta tarea irritó a Kian, pero tuvo que aceptarla. Arryn le preguntó, ¿por qué el río aquí era tan rojo? Kian respondió que era el río Sangre, que atravesaba todo el valle de Lemea. Las criaturas demoníacas viejas, enfermas o mortalmente heridas al final de sus vidas, saltan instintivamente al río sangriento. Los fluidos corporales de los cadáveres se disuelven con el tiempo, lo que hace que el maná se descomponga y el agua cambie de color. La princesa se dio cuenta que todo estaba sucediendo debido a las secreciones y criaturas demoníacas. Kian lo confirmó y agregó que también beben de esta agua y se lavan en ella. No le aconsejó a Arryn que entrara en este río. La niña preguntó, ¿qué había al final de este río? Kian informó que allí había un reino demoníaco. Si sigue el río, incluso podría encontrarse con el rey demonio. Por supuesto, nadie en su sano juicio haría eso. Kian solo estaba bromeando con la princesa. De repente, una luz se encendió en lo alto del cielo. Era una señal del tercer puesto de guardia en el oeste. Significaba que se acercaban criaturas demoníacas. La princesa no podía creer la realidad de lo que estaba sucediendo. Wilbers ordenó a sus hombres que protegieran a su majestad y llamó a todos los caballeros para que lo siguieran hasta el tercer puesto de guardia. El emperador declaró que no había venido allí a hacer un picnic y que también participaría en la repelencia de los monstruos. Dijo que él y sus hombres también se unirían a la incursión y ordenó a todos que se concentraran en matar a las criaturas demoníacas. El duque se volvió hacia Kian y le dijo que también los acompañara. La princesa le preguntó al joven si él también pelearía. Pero Kian respondió que solo lo necesitaban como cobertura y que debía apresurarse a ir al campamento. Arryn le pidió a Kian que la llevara con él. Ella argumentó que tenían la misma edad y que ella también quería ir allí. A pesar de la rotunda negativa del joven, la princesa declaró que no podía ser persuadida y que iría de todos modos. Kian se volvió hacia Jurken y le ordenó que escoltara a su Alteza a un lugar seguro. El caballero inmediatamente ejecutó su orden. Arryn llamó a Kian un hombre grosero cuando ella se fue, y se indignó por cómo se atrevió a hablarle a la princesa de esa manera. Kian notó que mientras ella gritaba aquí, muchos caballeros ya habían caído, e incluso una decisión de una fracción de segundo podría cambiar el curso de la batalla. ¿Está dispuesta a asumir la responsabilidad de la muerte de cada uno de ellos sobre sus hombros? Le dijo a Arryn que regresara si iba a derramar lágrimas. Mientras tanto, la batalla contra los monstruos atacantes continuó. Los caballeros mantuvieron valientemente sus posiciones y no se retiraron. Frente a todos se encontraba Wilbers Vert, quien llamó a sus luchadores para destruir a todas las criaturas y no perdonar a ninguna. Instó a sus caballeros a atacar pase lo que pase. El emperador Dion Severo tuvo dos esposas. La primera fue la difunta emperatriz Diana Cusel. La segunda fue la actual emperatriz gobernante, Cassandra Néfelo. La esposa difunta dio a luz dos herederos y de su segundo matrimonio nacieron dos príncipes más. Sin embargo, además, hay un quinto hijo, Arryn Severus, concebido de una concubina común. Debido a su origen humilde, era considerada una princesa solo de palabra. Pero a la niña nunca le importaron las opiniones de los demás. Manejaba todas las responsabilidades impecablemente y estudiaba diligentemente. Esto no gustó a muchos, y finalmente la pobre fue desterrada de la capital imperial por traición, donde murió de enfermedad en unas remotas afueras, razón por la cual Arryn fue apodada la princesa trágica. Sin grandes aspiraciones, su destino podría haber sido diferente. Solo tenía que ser silenciosa como un ratón, más baja que la hierba. Aquí Keiram se unió a los pensamientos de Kian, recordándole que estas eran las mismas palabras que su padre le había dicho en su vida pasada. Kian respondió que él y la princesa eran diferentes, pero simplemente estaba entendiendo que los juegos políticos en torno al trono eran despiadados.
Kian quedó muy impresionado por las habilidades del emperador en el campo de batalla. Destruyó una gran cantidad de monstruos porque poseía magia de 8 estrellas y, probablemente, si no fuera por el trono, era uno de los mejores magos del imperio. Dion definitivamente sería el jefe de la Academia de Magia. Kian se dio cuenta de que los demonios de rango medio no podían acercarse a él, y que tal vez incluso cumplir con su deber era solo una especie de pasatiempo para él. Wilbers Vert y el emperador Dion Severus se retiraron a la tienda del duque para tomar una bebida. Dion lamentó tener que disfrutar del alcohol solo, porque el duque no podía permitírselo porque estaba de servicio. El emperador recordó que Wilbers estaba interesado en las noticias relativas al imperio. Así que, recientemente ha habido un aumento en los asesinatos de nobles y la gente está aterrorizada. El duque le preguntó a Dion con interés si había algún patrón en estas muertes. El emperador respondió que cada uno de los nobles muertos figuraba como funcionario corrupto. Además, a menudo había una neblina oscura en las escenas de los crímenes. ¿Le dará eso alguna pista a Wilbers? El duque supuso que eran los seguidores de la magia negra de la niebla los que se estaban agitando. Ayer había observado un fenómeno similar cerca de este campamento. El emperador afirmó preocupado que todo debía ser revisado minuciosamente. Para ser honesto, incluso hay un poco de alegría en el alma, ya que voluntariamente limpiaron la basura del soborno, pero no pueden quedarse de brazos cruzados mientras crece el malestar en el imperio. Después de beber una copa de vino, Dion reveló que había un problema más. Algunos de los aristócratas malvados utilizaron estos acontecimientos como pretexto para acusar a su quinto hijo de estar involucrado. Wilbers exclamó indignado. ¿Cómo se podía difamar a una niña por supuestamente tener conexiones con toda una organización oscura? El emperador admitió que hasta el momento había logrado hacerles mantener sus sucias bocas cerradas, pero los ataques a Arin solo se estaban volviendo más agresivos. Le pidió a Wilbers que cuidara de su hija si algo le sucedía. El duque prometió cumplir su petición, jurando por su propio honor. Después de escuchar a Kian, Emily le preguntó al caballero con decepción. ¿Eso es realmente todo? ¿Realmente se separaron de la princesa imperial de esa manera? A este paso seguiría soltero hasta su muerte. Y el joven respondió que no estaba en una cita, sino que iba a la batalla. Luego, poniéndose la capa, Kian le pidió a la criada que lo cubriera nuevamente. De repente notó una sombra en la entrada de la tienda. Fue Arin quien se disculpó por la visita repentina y pidió permiso para hablar con Kian. Afuera estaba lloviendo, pero los guardias estaban de guardia en la tienda del señor. Arin le preguntó a Kian cuánto tiempo había estado allí, y el joven respondió que había pasado aproximadamente un mes. Le preguntó a la princesa qué quería discutir con él. Arin miró significativamente a la criada y Kian le pidió a Emily que los dejara solo por un par de minutos. Emily se apresuró a cumplir la petición de su amo, dejándolo solo con la princesa. Arin se disculpó por lo sucedido anteriormente y admitió que se había comportado de manera inapropiada. Kian respondió tímidamente que no necesitaba disculparse porque él fue el que perdió el control. La niña dijo que, a diferencia de ella, Kian era reconocido como más talentoso y maduro. Arin le preguntó a Kian si era cierto que iba a ingresar a la academia y expresó su esperanza de que se llevaran bien. Pero el joven respondió que no podía ayudar a su Alteza de ninguna manera, y que si ella solo había venido a jugar a la amistad, sería mejor que regresara a casa. La princesa dijo decepcionada que era cruel, y pensó que se haría amiga de él. Tal vez él también la considera una escoria indigna. Obviamente, no necesitaba una conexión con semejante sinvergüenza. Y después de eso, la princesa se disculpó por perder su tiempo. Arin dijo que fue su error pensar que tendrían una conversación. Finalmente, afirmó que ella y Eshel eran completamente diferentes. Kian sostuvo la mano de la princesa después de estas palabras. Él preguntó cómo Arin sabía acerca de su hermano. La niña respondió que se habían cruzado el año pasado cuando ella estaba visitando la academia, e incluso la animó con palabras para que no se rindiera. Kian no lo creyó ni un poco, porque este demonio era incapaz de ser amable. Probablemente ya comenzó a intentar arruinar la vida de Arin. Kian quería darle a la princesa un consejo sencillo. Pero en ese momento Emily corrió hacia la tienda y les aconsejó que huyeran rápidamente. Inmediatamente se produjo una explosión ensordecedora. Los caballeros vieron que la tienda de Lord Kian estaba siendo atacada por monstruos y necesitaban encontrarlo de inmediato. Emily gritó desesperadamente pidiendo ayuda. El emperador Dion Severo pidió al mensajero que repitiera todo nuevamente. El soldado informó que monstruos de alto rango habían atacado el campamento de retaguardia cerca de la frontera y que la princesa había sido atacada.
El emperador ordenó inmediatamente que todos los soldados imperiales fueran enviados allí y que su hija regresara sana y salva. No podía comprender qué podía haber olvidado Arin en ese campamento y a quién esperaba ver allí. Kian Bert miró desde la emboscada y vio a los monstruos. Eran ogros que aparecieron aquí después de los gusanos asesinos. ¿Por qué demonios aparecieron aquí de repente monstruos de las profundidades del valle en una multitud? Ahora ha ocurrido un acontecimiento que no ocurrió en la vida pasada de Kian. ¿Podría todo esto haber sucedido por culpa de él? Emily con lágrimas en los ojos le dijo a Keanu que ya lo consideraba muerto. Ahora no volvería a dejarlo ni un minuto. Anteriormente, Kian había derrotado ejércitos enteros de demonios él solo, y sería divertido morir ahora a manos de un ogro estúpido. La princesa expresó su esperanza de que todo estuviera bien con los caballeros, y Emily le aseguró que con estos guerreros, nada los molestaría. Arin exclamó que si ella no hubiera llegado a esos lugares, nada habría pasado. Pero ahora, por su culpa, los guerreros podían morir. Sin embargo, los guardias calmaron a la niña y le dijeron que protegerla era su deber sagrado. Salvarán a la dama en cualquier caso, incluso a costa de sus propias vidas. De repente, Kian notó que había un enorme ogro detrás del soldado y le advirtió al respecto. Pero el monstruo ya había logrado agarrar al caballero con su enorme pata. Kian corrió hacia adelante, protegiendo a la princesa, a quien le ordenó que retrocediera. El joven no se equivocó. Este monstruo venía por su alma, por lo que decidió distraer a la bestia, dándole a los demás la oportunidad de retirarse. Después de que la princesa y todos los demás estuvieron en un lugar seguro, Kian cargó valientemente contra el ogro. No podía entender por qué los monstruos lo perseguían, como si se sintieran atraídos por el olor de la sangre. Kairam le dijo a Kian que, en su búsqueda de poder, había bebido la sangre de innumerables monstruos. Desprende tal hedor que sería aún más extraño si no lo estuvieran persiguiendo. Kian le preguntó a Kairam con irritación por qué no le había contado esto antes. Kairam descaradamente agregó que necesitaba el cuerpo de Kian. El joven tomó la espada de la oscuridad en sus manos y Kairam le pidió que actuara con un poco más de suavidad. Kian se acercó al enorme monstruo. Ahora no importaba cuántos de ellos aparecieran. Parecía que ahora, por fin, se había quedado solo con los ogros, y hoy esperaba comer hasta saciarse de su sangre. De repente, el joven notó que en su camino había un dragón diabólico. Era apenas un adolescente, y al parecer también le llegó el olor. Sin embargo, a Kian no le importó el motivo de la visita. Activó la encarnación de la espada demoníaca. No podía dejar pasar esa oportunidad. Tenía que aprovecharla. El gigante fue derrotado al instante. Dion, examinando el cadáver del monstruo, le dijo a Wilber que este era el último. El emperador preguntó por los niños. El duque le pidió que se olvidara de Kiana. Debían encontrar a su Alteza. Ante la mirada sorprendida del emperador, Wilbers le aseguró que Kian Bert era capaz de contraatacar. En ese momento, uno de los guerreros anunció que habían logrado encontrar a la princesa, y Dion preguntó, ¿dónde estaba? Arin corrió hacia su padre, quien la examinó cuidadosamente, temiendo que estuviera herida. Pero la princesa le pidió a Dion que salvara rápidamente a Kian. La princesa creía que era culpa suya que el hijo del duque se hubiera metido en tantos problemas. El emperador le pidió a la muchacha que se calmara y le explicara lo que estaba pasando. En ese momento, Wilbers estaba interrogando a la criada de Kian. Emily nunca había visto al duque tan enojado antes, pero dijo que Lord Kian les había ganado tiempo al permitirle a él y a la princesa escapar. El soldado que acompañaba a la criada dijo que recordaba bien el lugar y que podría, reuniendo un destacamento, devolver al joven señor. ¿El emperador no podía entender por qué Wheelers no tenía prisa? El duque respondió que no iría a ninguna parte. Primero necesitamos fortificar el campamento. Si esta línea cae, los monstruos invadirán el imperio. Deberán darse prisa y establecer un puesto. Solo así evitarán pérdidas innecesarias. Emily preguntó desconcertada, ¿qué pasará con Lord Kian, ya que salvó a la princesa del peligro? Wilbers respondió que, habiendo cumplido plenamente con su deber, actuaba de acuerdo con el destino de la familia Bert. Arin, con lágrimas en los ojos, pensó una vez más que todo sucedió por su culpa. De repente, se escuchó un sonido extraño en el aire y todos vieron un dragón volador. En su espalda estaba nada menos que Kian Bert. Las criaturas más cercanas al Creador son tan raras que es posible que nunca veamos una de ellas hasta la muerte. La forma más elevada de vida no está sujeta a la humanidad. Fue un inmenso honor para Kian conocer a uno de ellos. Pero ¿por qué carajo lo puso en exhibición para que otros lo vieran?
El emperador, levantando la cabeza, preguntó al duque si era su hijo quien volaba en el dragón. ¿No va a ayudar a Keanu? Kian solo quería terminar con esto rápido y beber la sangre del dragón, pero nadie sabía que las cosas se complicarían tanto. Querían devorar a este dragón entero junto con Keiram. Kian logró acabar con los ogros, que eran meros alevines comparados con el dragón. Él utilizó la espada de niebla. Tormenta de niebla. Ahora aterrizó, golpeándose la espalda dolorosamente. El dragón estaba allí, y aunque todavía tenía mucho que crecer, representaba una seria amenaza. Kian preparó su espada y adoptó una posición de lucha. El dragón abrió la boca y una luz brillante casi cegó al joven. Un tornado de fuego levantó a Kian en el aire. Pero logró esquivar el golpe y le preguntó al niño si no le habían enseñado buenos modales. Solo lo conocen desde hace un par de minutos y ya le escupe en la cara. Probablemente ya estaba listo para recibir su merecido. El dragón resultó ser bastante ágil. Rápidamente se acercó a Keanu. El joven entonces utilizó la espada de la oscuridad. Eran 8 pétalos revoloteando. El dragón sufrió graves daños, y Kian se lastimó el hombro y decidió que no estaba del todo preparado para las peleas con dragones. Pero ya era hora de terminar con todo. No tenía intención de caer una segunda vez en la trampa del dragón. El dragón, percibiendo el peligro, intentó esconderse. Pero Kian Bert no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Se sentó a horcajadas sobre el dragón y trató de comprender por qué su pelea iba tan bien y cómo limpiar el desastre resultante. Keiram le preguntó al maestro por qué se detuvo de repente. Kian a su vez le preguntó si no estaba avergonzada por lo que estaba sucediendo abajo. Keiram dijo que a ella no le importaba nada, ya que él la ponía nerviosa. Luego tenía que terminar lo que había empezado, y Kian dijo que no podía usar magia para espectáculo. De lo contrario, lo freiremos vivo hasta que quede crujiente. Keiram preguntó irritado si realmente tenía la intención de quedarse allí hasta envejecer. Y Kian le dijo que se callara porque justo estaba pensando en ese problema. De repente vio a su padre abajo, quien ya había dibujado un círculo mágico. Era el hechizo de 8 estrellas. Wilbur Svert decidió usar las espadas celestiales, incluso sabiendo que su propio hijo estaba montando el monstruo. Las espadas celestiales se dispararon hacia arriba, apuntando al dragón. El padre de Kian hizo honor a su apodo, el protector del continente. El destino del pequeño dragón estaba sellado, pero para sorpresa de Kian, esquivó las espadas mágicas con mucha destreza. Casi lo lograron, pero una espada demostró ser más rápida. Mientras flotaba boca abajo en el aire, Kian pensó que había desperdiciado un manjar increíble. Decidió que si utilizaba las técnicas de niebla, se convertiría en un chut. Keiram dijo con voz desagradable que a nadie le importaba porque de todos modos, pronto seguiría adelante. Kian fue interrumpido de sus pensamientos sobre la muerte cuando vio que estaba volando directamente hacia el río de sangre. No le quedó otra opción que chapotear en ese lodazal. El joven acabó en el río, levantando una enorme masa de salpicaduras sangrientas. En la otra orilla, el demonio preguntó, observando el vuelo del dragón herido en el cielo, ¿qué hacía allí? Otro demonio de gafas redondas respondió que este ejemplar era bastante joven. Obviamente se había extraviado y había pagado por su error. El primero sugirió que el dragón se había encontrado con monstruos fuertes, y el hombre con gafas dijo que al otro lado de la frontera vivía gente. Pero el primero no podía creer que una criatura tan poderosa pudiera perder ante un hombre patético. El hombre con gafas le preguntó a su interlocutor si estaba preocupado por algo. Él respondió que sentía una energía extraña, inusual, pero extremadamente familiar. El hombre con gafas y cuernos le preguntó si quería comprobarlo todo personalmente, pero le pidió que se abstuviera de hacer destrozos sin control. El demonio batió sus alas y dijo que realmente no necesitaba problemas adicionales. Kian Bert emergió del río y gritó. Con dificultad logró llegar a la orilla. Se sentó en la arena y apoyó la espalda contra la piedra. Kian estaba extremadamente exhausto, y Keiram dijo que todavía estaba pensando en su final más espantoso. Kian le dijo que no se preocupara, que se lavaría cuando llegaran al campamento, y Keiram le informó que era la menor de sus preocupaciones. Ella advirtió al maestro que ahora estaban en tierras demoníacas y que tenía que mantener los ojos abiertos. El joven respondió que no iba a meterse con nadie de alto rango. Entonces escuchó una voz que nunca olvidaría. Miró al demonio que estaba parado en el acantilado, y el demonio le preguntó si era un plebeyo. Frente a él no estaba otro que el mismísimo rey demonio Belcarión. Todos los que tuvieron la oportunidad de verlo tuvieron una impresión general de él. Él era la quinta esencia del mal del mundo entero. Este mal estaba justo frente a él, pero ¿por qué ahora?
Belcarion dijo con voz áspera que el hombre no debería hacerle repetir su pregunta 2 veces. Kian Ward reunió sus últimas fuerzas en un puño y, blandiendo su espada de oscuridad, atacó al demonio. Sin embargo, su espada pasó cerca del rostro del rey demonio, lo que le hizo reír mucho. Dijo que había rumores sobre el potencial ilimitado de la especie humana, y esto parecía ser bastante cierto. Keiram, eligiendo el momento equivocado para preguntar, le preguntó a Kiana: ¿quién era ese tipo frente a ellos? El joven respondió que el mismísimo rey demonio se encontraba frente a ellos, y Keiram le preguntó si realmente esperaba tratar con él. Kian entendió que eso era imposible. En otras circunstancias podría haber escapado, pero nadie podía esconderse de Belicarión. ¿Serían capaces de sobrevivir? Pero le pidió al hombre que se relajara, porque no tenía necesidad de pelear con una persona tan inútil. Belicarión se tumbó en el suelo y prometió no hacer nada. Aunque es problemático, no hace daño a los niños. Kian no podía creer lo que veía. El rey demonio estaba acostado frente a él. Belicarion miró a Kian y le recordó que todavía estaba esperando una respuesta. ¿Por qué era un humano? Entonces el rey demonio preguntó: ¿cómo llegó aquí? El joven respondió que había sido arrastrado por la corriente, y Belicarion concluyó que era su primera vez en sus tierras. Pero aún así, algo andaba mal con él y el rey demonio le preguntó quién era realmente. Kian respondió que era un hombre sencillo, pero Belicarion notó que parecía reconocer al rey demonio. El joven juró que lo veía por primera vez. Belicarion admitió que también veía a una persona por primera vez y expresó su desconcierto por cómo fue capaz de reconocerla. Kian se sorprendió de que en este mundo el rey demonio fuera demasiado simple, y el joven preguntó: ¿por qué Belicarion vino aquí? Él respondió que estaba caminando por la zona cuando de repente sintió una energía extraña. Ante la mirada perpleja de Kian, Belicarion respondió que era el deber del rey demonio velar por las tierras bajo su control. La respuesta de Belicarion no sorprendió a Kian, quien lo notó de inmediato. Supuso que Keanu sabía todo sobre él y preguntó si su madre nunca lo había asustado con historias de terror sobre el rey demonio. Kian se negaba a creer que este era el Belicarion que conocía, porque a juzgar por su vida pasada, una invasión demoníaca estaba a la vuelta de la esquina. Pero él no parecía el que lideraría esta invasión. Él es demasiado tranquilo y dócil. ¿Qué le hizo cambiar tanto? Kian le preguntó a Belicarion si sus palabras no eran mentira. ¿Qué quería lograr como rey? El rey demonio se sorprendió por esta pregunta y dijo que efectivamente había algo mal con ese hombre. Él quiere una vida pacífica y feliz para su pueblo, pero si alguien se interpone en su camino, lo reducirá a átomos. Porque su nombre es Belicarion, y tal es su deber sagrado. Fue solo por un segundo, pero Kian sintió el familiar Belicarion. Aunque está restringido, algo pronto romperá sus grilletes y debe evitarlo, sin importar el costo. Kian miró al demonio a los ojos y le ofreció hacer un trato. Le informó a Belicarion que se avecinaba algo que amenazaría a su pueblo. El rey demonio afirmó que estaba diciendo tonterías y que eso nunca sucedería. Kian continuó y afirmó que no sabe exactamente qué sucederá, pero sabe una cosa con certeza. Este evento servirá como el comienzo de una guerra a gran escala con los humanos. Belicarion le preguntó al joven con incredulidad si realmente quería decir que él, como rey de los demonios, pondría sus miras en sus tierras. Kian asintió. Por eso quiere hacer un trato. Belicarion debe prometer que nunca iniciará una guerra, pase lo que pase. El demonio no entendió lo que se estaba discutiendo, pero preguntó: ¿qué pasaría si cumplía su promesa? ¿Qué podía ofrecer el hombre a cambio? Y Kian respondió que ofrecería ayuda. Pase lo que pase, él hará todo lo posible para apoyar al rey demonio. Belicarion se dio cuenta de que este chico sabía algo y preguntó cuál era su nombre. El joven respondió que su nombre era Kian Bert. Belicarion, después de pensarlo, dijo que le da la palabra del rey demonio de que nunca invadirá sus tierras, pase lo que pase. Pero que Anu también debería cumplir su promesa, porque un trato es un trato. Belicarion sonrió y dijo que el contrato estaba concluido. El grupo de búsqueda se acercó al río y uno de los soldados vio al señor en la orilla. La princesa Arin corrió hacia el joven y le dio gracias a Dios por haberlo salvado. Kian permitió que el grupo de búsqueda lo rastreara y, a su regreso, se ganó el apodo de El Superviviente del Dragón Diablo. Lo llevaron a un monasterio cerca de la línea del frente de Vélez, que se utilizó temporalmente como hospital militar. Cuando Kian se despertó por la mañana, la primera persona que vio fue a Arin sentado a su cabecera. Tan pronto como la princesa vio que el joven abría los ojos,
Le preguntó a Kian si se convertiría en uno de los suyos. Kian miró a la chica a los ojos confundido y se preguntó, ¿de qué diablos estaba hablando? Kian Bird agradeció a la princesa la oferta, pero la rechazó. Arin frunció el ceño y dijo que, por supuesto, no quería ir con ella porque era la quinta hija privada de sus derechos del emperador. Esta chica era un verdadero dolor de cabeza. Kian supo de inmediato qué tipo de final le esperaba, pero con esa actitud, incluso sintió curiosidad por saber qué sería de esta princesa. Además, no podía sacarse de la cabeza la idea de que el bastardo de Eshel estaba detrás de todo esto. Kian dijo que Su Alteza tenía razón. No estaba en posición de apoyarlo en este momento. Ella simplemente no tiene nada que ofrecerle y, por lo tanto, una alianza con ella no vale todos los riesgos. Pero él promete esperar el día en que sea asequible para la princesa. Pero Arin no debe engañarse. Él no da ninguna garantía. La princesa respondió que lo entendía todo y que Kian pronto se convencería de que ella era digna de su devoción. Arin se animó y declaró con entusiasmo que demostraría su valía tarde o temprano. Kian se sorprendió por los fuertes cambios de humor de Arin y dijo que lo esperaba con ansias. La niña, de muy buen humor, se dirigió hacia la salida y agradeció una última vez a Kian por regresar sano y salvo. Un hombre con ropa abrigada y capucha en la cabeza caminaba por un bosque nevado en las afueras del campamento trasero. Al llegar al árbol alto miró atentamente a su alrededor. El hombre sostenía en sus manos un cubo brillante. Lo miró y dijo con alivio en su voz que casi había llegado a su destino. De repente escuchó la voz de alguien que lo llamaba por su nombre. Reynold Crimson. Reynold sintió que no podía moverse como si estuviera encadenado. El hombre que estaba detrás del árbol dijo tranquilamente que lo que tenía en la mano era una caja espacial, un artefacto aún desconocido para el público. Este es un club mágico sin restricciones de espacio en su interior, lo que te permite llevar lo que tu corazón desee. El hombre que estaba en las sombras dijo que esta era la obra maestra de la Academia de Magia del Reino de Garam. Pasó un año entero en vigilancia, porque constantemente se introducían contrabando en el imperio. El extraño tomó el cubo de las manos del contrabandista y dijo que ahora estaba claro cómo se transportaban las mercancías prohibidas y que ahora él se ocuparía de ello. Reynold Crimson, el caballero mago de 7 estrellas del reino de Garam, finalmente reconoció a la persona que lo había rastreado. Era el señor Kian Bert. Sabía que estaban drenando la sangre de los cuerpos de los monstruos y cargándola en carros de suministros que cruzaban las fronteras del imperio. Debían tener un cómplice a cargo de estos suministros. El contrabandista respondió que era la primera vez que oía hablar de eso. Kian le pidió que no se hiciera el tonto, porque sabía que estaban suministrando sangre al mercado negro. Ellis solo pudo obtener la sangre del perro del infierno gracias a él. Reynold no podía entender quién lo había delatado, pero ya no importaba. No debería haber dejado ir a Kian. Aunque su cuerpo estaba atado por magia, todavía podía moverse un poco. El contrabandista usó su aliento de fuego y decidió acabar con el señor de una sola vez. Este fue el precio que pagó por su descuido. Una enorme llama cayó sobre el lugar donde Kian acababa de estar parado. Reynold respiró aliviado. Casi había dicho adiós a su vida y parecía que los rumores sobre la extraordinaria fuerza de Kian eran ciertos. El fuego lo destruyó todo, incluso la nieve se derritió en el lugar donde se aplicó la magia. Reynolds sintió pena por el cubo espacial perdido, pero nadie sabía que tales problemas pudieran surgir durante el transporte. De repente, la sangre empezó a brotar de la mano del contrabandista y perdió su mano derecha. Una especie de niebla negra se formó a su alrededor. Con horror vio frente a él a un Kian Bert vivo e ileso. Parecía que era la niebla. Kian agarró a Reynold por la ropa y le ofreció una opción. Un final sin dolor por entregar voluntariamente todos los detalles, o la muerte durante una serie interminable de torturas. El puesto comercial en la frontera occidental de Velias estaba lleno de actividad. Los comerciantes del mercado negro abrieron la caja de contrabando y comenzaron a examinar su contenido. Luego comenzaron a examinar otros bienes. Al abrir otro paquete, se horrorizaron al ver la cabeza de Sir Reynold en la parte inferior. Los contrabandistas huyeron, y Keiram le preguntó a Kian, que los observaba desde lo alto de la montaña, si realmente los dejaría ir. Reynold Crimson contrabandeó en secreto sangre de monstruo desde las líneas del frente hasta el Imperio Wusif, y luego este contrabando terminó en la Academia de Magia del Reino Garam. Era un lugar donde todos aquellos obsesionados con la magia se reunían, estudiaban los orígenes y fundamentos de la magia y daban origen a nuevos tipos de ella. Su objetivo es manejar magia más allá de las capacidades humanas, y por ahora crean artefactos prácticos como esa caja espacial.
Su cabeza se partía pensando en el tipo de desastre que acabarían haciendo con esa sangre. Kian quería detenerlos. Keiram le recordó que quería vivir su vida por sí mismo, pero desde afuera todo parece exactamente lo contrario. Y Kian le respondió que no quiere que la sangre de los monstruos caiga en las manos equivocadas. En una de las propiedades del imperio, Busif Eschel, vestido con una bata, permanecía pensativo junto a la ventana. Pensó con celos que su hermano Kian Vert había ido con su padre al frente. En la cama al fondo de la habitación había una belleza que le preguntó a Eschel si Kian Vert era su medio hermano. Eschel respondió afirmativamente y dijo que no podía sacárselo de la cabeza y que probablemente era hora de verlo.